lo que es anatomía cardíaca, ¿no? Vamos a ver sobre todo la parte de configuración externa y configuración interna. En realidad no es poco, pero yo diría que si en un examen de tórax, normalmente los temas más preguntados son corazón y pulmón, ¿no es cierto? Yo diría que de un examen de tórax de 20 preguntas, al menos 8 o 10 van a ser de corazón, y de configuración externa, al menos unas 5. Externa e interna, al menos unas 5. Entonces, es un tema bastante importante, bastante interesante, y vamos a chequearlo un poco. Lo he hecho un poco sencillo para que no sea tedioso, y espero que les guste, y ya después vamos a tener un caput para ver cuánto se les quedó de la ponencia, ¿no? Entonces, comencemos. Vamos a ver primero unas pequeñas generalidades, como es dónde está el corazón, ¿no? O sea, comenzamos con la pregunta, ¿dónde está el corazón? Nosotros ya sabemos que se encuentra dentro de la caja torácica, pero ¿cuál es el lugar específico que ocupa? Y a ese lugar se le va a conocer como mediastino medio. Si les preguntan dónde está el corazón, se encuentra en el mediastino medio, ¿ok? Entonces vamos a hacer una pequeña revisión acerca de lo que es el mediastino. Bueno, el mediastino va a ser vendría a ser este espacio virtual entre los pulmones que va a contener, ¿qué cosa? Órganos. Va a contener diversos órganos que se van a encontrar en este lugar. Entonces, pueden ser vasos sanguíneos, pueden ser nervios, pueden ser órganos como el corazón. Vamos a hablar un poco de eso. Y cuando digo virtual, ¿a qué me refiero? Me refiero a que es un espacio que cobra sentido por el hecho de que está ocupado por algo y que en realidad no podemos decir, si abriéramos la caja torácica de alguien, no podríamos decir, oh, mira, este es el mediastino, ¿no? Pero podría dejar de ser virtual cuando estamos frente a algunas patologías, por ejemplo, donde este se puede llenar de aire o de líquido. En esos casos, el mediastino dejaría de ser un espacio virtual para volverse un espacio real. Entonces, también hay que saber primero que el mediastino se va a dividir primero en un mediastino superior y en un mediastino inferior, ¿ok? ¿Cómo se realizan estas divisiones? Fácil. Vamos a trazar un plano de separación que lo vamos a conocer como plano torácico transverso, ¿ok? ¿Y dónde voy a encontrar ese plano torácico transverso, Renzo? Fácil. Se traza una línea imaginaria, ¿desde dónde? Desde el ángulo de Lewis, que es el ángulo external entre el manubrio y el cuerpo del esternón, y el disco intervertebral entre T4 y T5, o en algunos lados también pueden encontrarlo como borde superior de T5. Entonces, a ese nivel vamos a encontrar el plano torácico transverso, que me va a dividir el mediastino en un mediastino superior y un mediastino inferior. Pero el mediastino inferior también va a tener divisiones. Vamos a tener un mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino posterior. El mediastino medio, que es el que nos importa en este momento, va a ser este espacio de color amarillo que podemos ver aquí y que va a corresponder a quién. En sí, en realidad, la mayoría del espacio va a corresponder a quién, al corazón. Entonces, ahí vamos a encontrar el corazón. Y como pueden ver, incluso tiene la forma, ¿no? El mediastino medio es básicamente la forma del corazón, este de amarillito. Pero ¿qué más podemos encontrar? Podemos encontrar el saco pericárdico, podemos encontrar el origen de los grandes vasos, podemos encontrar también ganglios linfáticos o incluso parte de los nervios frénicos. Vamos a hablar un poco de esto, sobre todo de estos tres, durante esta clase de configuración externa e interna del corazón. Entonces, sigamos. Entonces, ya sabemos dónde está cómo se llama el espacio virtual en donde se encuentra el corazón. Mediastino medio. Nunca se olviden de eso. Pero vamos a ver cuáles son las relaciones que vamos a tener alrededor del corazón. Vamos a tener, por ejemplo, que anterior a él vamos a encontrar al esternón y los cartílagos costales. Acuérdense que los arcos costales, los huesos, no llegan en sí al esternón, sino que van a llegar sobre todo por cartílago que está unido entre los arcos costales y el esternón. Entonces, la parte anterior al corazón que vamos a encontrar va a ser el esternón y este cartílago costal. Luego, posterior a él, encontraremos vértebras. ¿Qué vértebras vamos a encontrar? T5 a T8. Esto puede variar un poco según lo que lea, pero básicamente, en general es eso, T5 a T8. ¿Qué más vamos a encontrar posterior a él? El esófago. Y además de eso vamos a encontrar la carina traqueal. La carina traqueal, acuérdense que viene de la tráquea se va a dividir en dos, ¿cierto? Se va a dividir en los bronquios primarios, que es el bronco primario derecho, y el bronco primario izquierdo. Entonces, este punto de acá, este punto central, es lo que se conoce como carina traqueal, el punto donde se divide la tráquea en estos dos bronquios primarios. Luego, ¿cuál va a ser su relación superior? Va a ser
por ejemplo, aquí ya encontramos los grandes vasos, ¿ok? Que obviamente no es parte de la configuración del corazón, porque son vasos, son cosas aparte, ¿no? Pero van a estar en íntima relación porque se van a conectar a él. Y van a generar como que la relación superior a donde está el corazón. Vamos a encontrar, por ejemplo, la vena cava superior, esa que estamos viendo ahí. Vamos a encontrar, ¿qué cosa? La aorta ascendente, el callado de la aorta, y el tronco pulmonar, ¿no es cierto? Pero ¿qué vamos a ver en la parte inferior? En la parte inferior pueden encontrar dos cosas. Así, aquí básicamente, si lo toman como la cara inferior, algunos le van a decir que es el diafragma. Pero si lo toman como la parte más inferior, que termina siendo el ápex, lo que nosotros tomamos en cuenta como la relación inferior vendría a ser el quinto espacio intercostal izquierdo, porque el arco se va a continuar acá, y aquí justo en el ápex, justo el ápex va a estar, lo vamos a poder encontrar en el quinto espacio intercostal izquierdo, y cuando vayan a clínica se van a dar cuenta que aquí es donde ustedes normalmente palpan el ápex, ¿no es cierto? Aquí pueden escuchar los latidos, por ejemplo, de mayor intensidad en algunas patologías. Luego, unas características generales antes de ya entrar de lleno a lo que es la configuración interna y externa. Primero, cosas básicas, ¿no? Necesitamos saber que tenemos dos ventrículos y dos atrios, ¿ok? Dos ventrículos y dos atrios. ¿Qué cosa hacen estos dos ventrículos y dos atrios? Van a conectarme la circulación pulmonar y la circulación sistémica. A menudo vamos a encontrar que a la aurícula y al ventrículo derechos lo van a llamar corazón derecho, y a la aurícula y al ventrículo izquierdo los llamarán corazón izquierdo. Pueden encontrarlo así en algún lado y que no les extrañe. Uy. Y también vamos a encontrar cuatro válvulas, ¿ok? A ver si está moviendo. Un momento. Vamos a ponerlo de nuevo. Ya. Entonces, también vamos a encontrar cuatro válvulas, que básicamente van a asegurar que el flujo se mueva en una sola dirección. Ya luego vamos a ver cuáles son esas válvulas, cómo se llaman, y al final, lo he puesto al final la parte de la función, para que ya con toda la anatomía ustedes puedan, o sea, se les quede grabado para siempre. Luego, el tamaño. Normalmente decimos que el corazón va a tener el tamaño de un puño, ¿no es cierto? Pero esto va a depender mucho de la forma física y el tamaño de una persona, en realidad. Pero también podemos ver que en algunos casos el corazón puede crecer de tamaño, ¿ok? Esto puede ser por procesos diferentes, patológicos, y normalmente es lo que conocemos como cardiomegalia. Cuando el corazón aumenta de tamaño, lo conocemos como cardiomegalia. Y luego el peso también, que representa más o menos 300 a 500 gramos del peso corporal. Obviamente, como igual que siempre, esto varía dependiendo de cada persona. Entonces vamos a revisar rápidamente esta imagen, súper sencilla. Entonces, lo primero que quiero que vean son estos, por ejemplo. El 7 y el 8. El 7 y el 8, la parte verde azulada, no sé cómo lo ven ustedes, tal vez yo soy daltónico, y la parte roja van a ser nuestros dos ventrículos y nuestros dos atrios. La 7 y la parte verde va a ser el lado izquierdo. Ya luego vamos a ver cómo sabemos cuál es el lado izquierdo y cuál es el lado derecho. Entonces, la 7 vendría a ser mi aurícula izquierda, mientras que la parte verde vendría a ser mi ventrículo izquierdo. En cambio, el número 8 vendría a ser mi aurícula derecha, y la parte resaltada de rojo vendría a ser mi ventrículo derecho. ¿Qué más podemos ver aquí? Por ejemplo, podemos ver cómo el que está señalado por el número 9 es la vena cava superior, que está llegando ¿a dónde? A la aurícula derecha, ¿ok? Luego podemos ver esta zona, que es la aorta. Vamos a ver la aorta ascendente, que sale del ventrículo derecho, y que va a tener su famoso arco o callado de la aorta, ¿ok? Perfecto. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más podemos ver aquí? Bueno, en realidad lo demás, creo que lo vamos a poder apreciar mejor ya cuando veamos un poco más de la anatomía, ¿ok? Perfecto. Bueno, acá creo que, solo para aclarar, creo que, no sé si dije ventrículo derecho o izquierdo, pero por si acaso la aorta viene del ventrículo izquierdo, ¿ok? Del ventrículo derecho sale lo que es el tronco pulmonar, que, bueno, acá más están señalando lo que vendría a ser la arteria pulmonar izquierda. El tronco pulmonar vendría a ser esta zona de acá, que es por donde sale los dos. Por acá deberíamos ver, por atrás, la arteria pulmonar derecha, ¿ok? Entonces, tronco pulmonar sale de ventrículo derecho, por este caso, y aorta sale de ventrículo izquierdo, solo que por acá lo está tapando el tronco, su verdadera salida. Perfecto. Entonces,
Luego, las capas del corazón. Vamos a ver sus capas. Algo sencillo. Tampoco esto no es una clase de histología, entonces no vamos a revisar tanto el tema, pero sí quiero que les quede bien claro cuáles son esas capas. Vamos a tener específicamente 3, y luego por fuera vamos a tener otras 3. Una se superpone con otra, ¿ok? La pared del corazón en sí va a constar de 3 capas. Entonces, de adentro hacia afuera, ¿qué vamos a tener? Primero, de más adentro hacia más afuera, el endocardio, ¿ok? El endocardio es esta capa de revestimiento del corazón que básicamente cubre sus válvulas y forma su superficie interna. También va a tener sus propias 3 subcapas, pero eso ya es más de histología. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, el endotelio, músculo liso, tejido conectivo, el subendocardio. Pero grosso modo quiero que se acuerden que el endocardio es la capa más interna. Luego, al medio, el miocardio. Esto va a ser el músculo cardíaco, ¿ok? Aquí van a estar los miocitos, esos que son las células del músculo, que específicamente serían cardiomiocitos, si quieren ponerle un nombre más específico. Y se encuentra entre las capas del endocardio y el epicardio. Y esto es importante porque este músculo es el que al final va a ser irrigado por las arterias coronarias. Y por último, la capa más externa del corazón vendría a ser el epicardio, ¿ok? Que es una capa de tejido conectivo adherida al exterior del miocardio. Pero aquí interesante porque el epicardio es lo mismo que la lámina visceral del pericardio seroso, porque el pericardio es básicamente, en pocas palabras, un saquito en el que va a estar el corazón. Y ese saco igual va a tener capas. De lo más afuera va a ser el pericardio fibroso y luego la parte interna va a ser el pericardio seroso. Pero este pericardio tiene 2 láminas que se divide por la cavidad pericárdica. Una lámina parietal y una lámina visceral. Y la lámina visceral del pericardio seroso es lo mismo que el epicardio. Eso ténganlo bastante en cuenta porque lo preguntan muchas veces. Para intentar confundirlos, les ponen como si fueran 2 cosas diferentes, pero en realidad es lo mismo. ¿Okay? Entonces, ahora sí ya vamos a hablar específicamente de la configuración externa del corazón. Entonces, como podemos ver, el corazón va a tener una forma más o menos de un cono, una pirámide, con una base que va a estar en la parte posterior superior, un vértice o ápex que va a estar en la parte antero inferior, y también va a tener obviamente caras, bordes que vamos a ir viendo más adelante. Pero ¿cómo está? Entonces, cuando les pregunten cuál es la dirección en la que se encuentra el corazón, nosotros lo vamos a ver. Primero, para abajo, luego, para la izquierda. Entonces, ¿para dónde va a estar mirando la punta? Para la izquierda. Y esa es una forma fácil de reconocer qué lado del corazón estamos viendo, si estamos viendo el lado derecho o el lado izquierdo. También podemos usar los grandes vasos para poder identificar qué lado del corazón estamos viendo. Entonces, para abajo, para la izquierda y para adelante. ¿Ok? Entonces, y es por esta orientación que el pulmón izquierdo, como podemos ver aquí, aunque en realidad este corazón está bastante grande, en realidad este cadáver, la persona, el paciente, seguramente tenía un grado ya de cardiomegalia por una patología X que no sabemos. Entonces, es por esta orientación que les estaba mencionando para abajo, para la izquierda y hacia adelante, que el pulmón izquierdo va a tener un tamaño menor al pulmón derecho. ¿Por qué? Porque el corazón va a estar ocupando el espacio. Entonces va a ser, piénsenlo así, como el corazón está ahí, le quita espacio y por eso es más pequeño que el anterior. Es por eso que incluso en la anatomía pulmonar van a ver que tiene menos segmentos, se divide, solo tiene una división. Bueno, y eso es parte de la anatomía pulmonar. Y como les había dicho, al menos en este caso, no tomen en cuenta que el corazón se ve así, ojo, porque hemos dicho que el corazón normalmente tiene el tamaño aproximado de un puño, más o menos, pero ya en este paciente se ve súper grande, ¿no? O sea, está quitando creo que toda la parte inferior del espacio del pulmón. Obviamente este paciente ya tenía un grado de cardiomegalia. Entonces, ya sabemos la orientación, ya sabemos que tiene una base, que tiene un vértice, que tiene bordes y 4 caras, ¿cierto? Vamos a hablar entonces de esas caras, de la base y del vértice. Comencemos con la base del corazón. La base del corazón va a ser el lugar por donde entran y salen los grandes vasos venosos y va a estar conformada por la cara posterior de los atrios, tanto del atrio derecho como del atrio izquierdo, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, acá vamos a mostrarles, este es el atrio derecho. ¿Cómo sabemos que es el atrio derecho? Fácil, la punta está hacia este lado, entonces este lado va a ser
el lado izquierdo, y también podemos guiarnos de las venas cavas, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos la vena cava superior, o bueno, ya antes de hablar de eso, vamos a hablar de los límites de la base. Vamos a tener estos límites. El primer límite, el límite superior, es, podemos hablar del tronco pulmonar, o si quieres más específicamente, de la división del tronco pulmonar hacia las arterias pulmonares. A este nivel vamos a estar hablando de lo que es el límite superior de la base del corazón. Luego, ¿qué más vamos a tener? Por ejemplo, vamos a tener, uy, no se mueve, y ahora, vamos a tener, por ejemplo, en la parte inferior, el seno coronario. Algunos también lo van a considerar el surco coronario posterior, pero es básicamente el surco es el espacio por donde pasa el seno coronario. Entonces, es lo mismo. Depende de si lo estás viendo con los vasos o sin los vasos. Luego, estábamos diciendo cómo diferenciamos a estas dos zonas, ¿no es cierto? Podríamos hacerlo por donde mira el ápice o viendo las venas cavas. ¿Por qué? Porque las venas cavas, tanto la superior como la inferior, van a llegar ¿hacia dónde? Hacia el atrio derecho. Entonces, para donde veamos que llegan las cavas, va a ser el lado derecho. Perfecto. Luego, en el atrio izquierdo, más bien vamos a ver otras venas, que podemos verlos de otro color, porque ya cuando hablemos al final de la función, vamos a ver que la sangre que llevan es diferente, ¿no? Unos van a llevar oxigenadas, otros desoxigenados. Ya saben que normalmente las venas llevan desoxigenado y las arterias oxigenado, pero en la parte del corazón es especial porque aquí es donde se va a realizar, o sea, no aquí, sino en el pulmón, pero aquí es donde van a llegar la sangre oxigenada, ¿no? Por medio de las venas pulmonares que han sido oxigenadas en el pulmón. Y vamos a tener 4 venas pulmonares. Vamos a tener 2 superiores, izquierda y derecha, y 2 inferiores, izquierda y derecha. ¿Y eso dónde lo vamos a encontrar? Esas 4 venas pulmonares las vamos a encontrar en el atrio izquierdo. ¿Ok? Perfecto. Luego también, por ejemplo, encontraremos un surco que se denomina el surco terminal y el surco interauricular. El surco interauricular es este más o menos que vemos acá, solo que no se va a ver tan bien. ¿Por qué? Porque lo están cubriendo las venas pulmonares. Pero es importante que lo recordemos porque luego va a formar unas estructuras con por ejemplo, el seno coronario y un tabique que vamos a ver más adelante en los dentistas. Pero vamos a encontrar esos dos. El surco interauricular, que va a estar entre las aurículas, por eso interauricular, y un surco terminal, que es otro surco que podemos ver externo a la desembocadura de las venas cavas. Externo significa lateral, ¿no es cierto? Que va a ser el surco terminal. ¿Y qué me refleja? Me refleja a la cresta terminal ya por dentro del atrio, que ya lo vamos a ver en la configuración. Entonces, ¿qué más vamos a ver? Vamos a ver, por ejemplo, las caras del corazón. Habíamos dicho que teníamos una base, un vértice y 4 caras. Vamos a tener primero una cara anterior, que es la que que es básicamente todo esto, ¿no? Toda esta parte de acá, todo este rombo amarillo, y que básicamente, ¿quién me va a dar la cara anterior o externo costal? Me la va a dar el ventrículo derecho. Luego vamos a tener la cara pulmonar señalada por la flecha morada. ¿Y quién básicamente vamos a estar acá? ¿Quién la va a conformar? La va a conformar el atrio o aurícula derecha. Luego vamos a tener la cara pulmonar izquierda, que va a estar conformada por el ventrículo izquierdo, y podemos verla ahí señalada por la flecha roja, ¿no? Vendría a ser este triángulo acá, que es la parte lateral. Y por último, una cara diafragmática o inferior señalada por la flecha verde, que vendría a ser esta zona de acá, y que básicamente, ¿quién me va a conformar la cara diafragmática o cara inferior? Va a estar conformada por el ventrículo izquierdo y una parte del ventrículo derecho. Entonces, vamos a tener esas 4 caras y vamos a hablar un poco de ellas. Entonces, vamos a hablar primero de la cara anterior. Entonces, la cara anterior o cara externo condrocostal va a estar conformada por ¿quién? Por la cara anterior del ventrículo derecho, ¿ok? Esta zona que estamos delimitando es la cara anterior del ventrículo derecho. Y podemos ver una dilatación acá, el cono arterioso, ¿ok? El cono arterioso es esta dilatación que podemos ver, que es básicamente que va a tener por dentro al infundíbulo, que ya lo vamos a ver mejor en lo que es la configuración interna, ¿no es cierto?
que el infundíbulo es esa zona que va a estar dentro del ventrículo y que luego se continúa por el tronco pulmonar. También vamos a encontrar el origen o la raíz de lo que es la aorta ascendente. Pero ¿qué habíamos dicho nosotros? Que la aorta ascendente en realidad sale ¿de dónde? Del ventrículo izquierdo, ¿no? Que es este de acá va a ser el ventrículo izquierdo. Pero como la está tapando el tronco pulmonar, como habíamos dicho, esta comunicación termina cubierta por el ventrículo derecho y el tronco pulmonar y lo consideramos en la cara anterior del corazón. Luego vamos a tener un surco vertical que corresponde al surco interventricular anterior, ¿ok? Surco interventricular anterior. Y que se continúa después por el surco interventricular posterior, obviamente en las siguientes caras que vamos a ver. Y por este surco es importante porque ¿quién va a estar aquí? Va a estar la arteria interventricular anterior, ¿ok? La arteria interventricular anterior, que es rama de la coronaria izquierda, de que en este momento no estamos hablando de irrigación, pero es importante que lo sepan. Y básicamente este surco me va a dividir los dos ventrículos, ¿no es cierto? ¿Y qué me refleja? Este surco me refleja por dentro a lo que es el tabique interventricular. Antes de pasar a la siguiente cara, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, al surco coronario o surco auriculoventricular, que se encuentra básicamente separándolo del atrio derecho. Y por lo tanto, lo separa ¿de quién? De la cara pulmonar derecha, que es la que vamos a ver justo ahora. Entonces, la cara pulmonar derecha, vamos a poner de nuevo esto, la cara pulmonar derecha, en algunos libros van a encontrar que en realidad la cara pulmonar, que en realidad en vez de 4 caras solo tiene 3, y que esta cara pulmonar derecha es parte de la cara anterior que hemos visto hace un rato. Pero va a depender obviamente de la bibliografía que lean. Entonces, podemos ver que en esta cara lateral derecha en realidad es súper simple, pues va a estar conformada básicamente por quién habíamos dicho, por el atrio o aurícula derecha, ¿no es cierto? Y en la parte inferior anterior vamos a encontrarnos al surco coronario o al surco auriculoventricular, que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Que me separa aurícula de ventrículo derecho y por lo tanto cara pulmonar derecha de cara anterior. Perfecto. Luego vamos a ver la siguiente cara. Ya vamos viendo 2 caras y la base. Queda 2 caras más y un vértice. La cara pulmonar izquierda va a estar dada por ¿quién? Por la cara anterolateral del ventrículo izquierdo, que está en íntimo contacto con lo que ya habíamos dicho, con lo que era el pulmón izquierdo, ¿cierto? Se encuentra lateral a lo que era el surco interventricular anterior, ¿no es cierto? Que no separaban ventrículo derecho de ventrículo izquierdo. Pero, ¿qué más podemos ver acá? Entonces, no es como que ocupe todo lo que es el ventrículo izquierdo, perdón. No es como que ocupe toda la zona del ventrículo izquierdo, sino que en realidad solo va a tomar una parte, ¿ok? Podemos ver aquí, por ejemplo, que en realidad el tamaño no es tanto. Entonces, incluso en algunos libros, no se extrañen si lo encuentran más que como una cara, como un borde incluso. Entonces, básicamente sería, entonces, ¿qué vendría a ser la cara pulmonar derecha? Vendría a ser esta zona que estamos viendo, que está comprendida entre esta línea roja y lo que era el surco interventricular anterior. ¿Ok? Perfecto. Luego, la última de las caras, que vendría a ser la cara diafragmática, va a estar conformada por ¿quién? Por la parte póstero inferior de ambos ventrículos, ¿ok? La parte póstero inferior de ambos ventrículos. Vendría a ser por la parte debajo de la línea que habíamos trazado antes y la parte inferior del ventrículo derecho, ¿no? Y Renzo, ¿cómo sabemos dónde trazar esta línea? ¿Cómo sabemos dónde delimitar esto? En realidad esto va a depender de cómo encuentres el corazón. O sea, básicamente es ver exactamente qué es la parte que está pegada al suelo y eso es básicamente tu cara diafragmática. No es como que podamos, no hay una como que referencias exactas para trazar estas líneas, sino es simplemente cómo está dispuesto tu propio corazón. Entonces, en la imagen de la derecha tenemos una vista posterior inferior, es decir, que vamos a ver el corazón desde abajo. Y aquí podemos identificar el límite posterior y superior de la cavidad diafragmática, que ¿quién sería? Sería el surco coronario, ¿ok?
el surco coronario, que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Que me separaba el atrio del ventrículo. Y también podemos ver al surco interventricular posterior, que era el que habíamos dicho que se continuaba del interventricular anterior, que lo habíamos visto en la cara anterior, obviamente. Y que también podemos ver incluso en la otra imagen. Y esto era lo que quería mencionarles, que no quería que se olviden del surco coronario. ¿Por qué? Ni del surco interauricular, porque si juntamos el surco interventricular posterior, juntamos al surco coronario y juntamos al surco interauricular, nos va a dar una especie de cruz, ¿no es cierto? Y esta cruz es lo que se conoce famosamente como cruz cordis, ¿ok? Que vendría a ser la intersección. O sea, si te preguntan qué es la cruz cordis, vendría a ser la intersección entre el surco coronario, el tabique interventricular posterior y el surco interauricular, ¿ok? No se olviden de eso. Luego, el vértice del corazón. El vértice del corazón es la parte más inferolateral que va a estar, va a corresponder básicamente a lo que es el ventrículo izquierdo. Y también es conocido, por ejemplo, como ápex o ápice del corazón. Este ápex cardíaco se puede palpar, donde dijimos, a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo y donde a nivel de la línea medioclavicular. Básicamente coges tu clavícula, la partes a la mitad, va a caer casi a nivel del pezón, porque a nivel del pezón también vamos a encontrar más o menos el quinto espacio intercostal izquierdo, y a ese nivel tú puedes palpar el ápex cardíaco, tú puedes palpar la punta del corazón. Ahora, hay dos condiciones, o sea, bueno, en realidad, bueno, no, sí son dos, en la que podría no caer en ese lugar. Bueno, en realidad tres, o sea, cualquier cambio de tamaño que podría tal vez no caer específicamente en ese lugar, pero al final la orientación va a ser así muy parecida. Pero hay una forma en la que podría ser palparse más bien a este nivel, en vez de en el lado izquierdo, en el lado derecho. Y es uno, el situs inversus, que es una condición rarísima en realidad, en donde todos los órganos se alinean de manera errónea, como si fuera un espejo, hacia el lado contrario, dando esta imagen en espejo, entonces lo palparíamos al lado derecho. Y la otra es la dextrocardia, que es exactamente lo mismo, pero el único afectado es el corazón. Esas son, solo como curiosidad, dos casos en los que en vez de palpar el ápex a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo, línea media clavicular, lo palparías en el lado derecho. Y ya para ir acabando de lo que es la parte de configuración externa, hablemos de los bordes del corazón. Vamos a tener bordes, podemos ver bordes desde la vista frontal y la vista lateral. Nos vamos a centrar en la vista frontal porque la vista lateral en realidad solo son dos, borde anterior y borde posterior. El borde anterior va a estar dado por el ventrículo derecho y el borde posterior por la aurícula izquierda, que no la podemos ver aquí. Entonces vamos a tener un borde derecho que es ligeramente convexo. ¿Y por quién va a estar formado? Va a estar formado por el atrio externo, el atrio derecho, el borde, la parte externa, y que va a estar comprendido entre quiénes, entre la vena cava superior y la vena cava inferior, que no la podemos ver. Luego vamos a tener el borde izquierdo, que va a estar formado por el ventrículo izquierdo y parte de la aurícula izquierda. No lo podemos ver aquí, aquí podemos ver la orejuela, por ejemplo, que vendría a ser todo esto, y que básicamente es un poco más oblicuo. Algunos incluso, como el corazón está caído hacia ese lado, pueden verlo de forma vertical. Y va a estar formado por estas dos cosas, ¿no? De la aurícula izquierda, específicamente la orejuela. En un momento les menciono más o menos qué es la orejuela. Luego va a estar el borde inferior, que va a estar formado sobre todo por lo que es el ventrículo derecho. Este borde inferior va a ser casi horizontal y básicamente está conformado por esos dos, pero también va a tener una pequeña porción de lo que es el ventrículo izquierdo. También va a tomar una pequeña porción de lo que es el ventrículo izquierdo. Y por último vamos a tener el borde superior, que esto va a estar formado en una vista anterior por lo que son, bueno, también va a ser atrios y orejuelas, pero también los grandes vasos, ¿no? Como la vena cava superior, la aorta ascendente y el tronco pulmonar. Todo esto me va a formar este borde superior del corazón.
¿Y por qué les he dicho estos bordes? Porque estos bordes me van a ayudar cuando vean diagnóstico por imágenes a poder delimitar en una radiografía, por ejemplo, la silueta cardíaca y de los grandes vasos. Por ejemplo, los bordes cardíacos van a estar formados por esto. Entonces, aquí podemos ver en una placa, es una paciente mujer, lo pueden saber por la grasa mamaria que se ve en la radiografía, y que al menos el corazón tiene un tamaño y una forma dentro de los límites normales, ¿no? No están ni muy grandes, no están ni muy pequeños. Y podemos identificar varias estructuras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a identificar aquí, podemos ver el borde derecho. ¿Quién me dijimos que me iba a dar el borde derecho? La aurícula derecha. Entonces, si no tuvieran esa imagen, pero pueden ver aquí el borde, ustedes ya saben que este borde va a representar ¿a quién? A la aurícula derecha. Luego vamos a tener el borde izquierdo. ¿Y quién me lo va a dar? Me lo va a dar la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y la parte de la aurícula izquierda habíamos dicho que específicamente lo iba a dar la orejuela. Ahora, ¿qué es la orejuela? La orejuela es un pequeño saco muscular que se va a proyectar desde el atrio es básicamente un espacio adicional que aumenta su capacidad, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros actualmente tenemos, en español, tenemos tres términos, ¿ok? Tenemos el término atrio, tenemos el término aurícula y tenemos el término orejuela. Orejuela. Pero ¿qué pasa? En inglés solo tienen dos términos, el término atrium y auricle, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? ¿Qué es lo que ha pasado? Básicamente, ¿cómo debería ser esto? Atrio, estos son obviamente iguales, ¿no es cierto? Pero aquí la diferencia está en que nosotros en castellano, atrio y aurícula lo tomamos como sinónimos si nos referimos a la cavidad, ¿cierto? A la propia cavidad. Entonces, para nosotros, esto atrium representa atrio como aurícula. Y la parte de auricle, que para ellos representa la orejuela, nosotros lo hemos separado. En realidad, la aurícula debería ser un sinónimo de orejuela y deberíamos tener solo tres términos, pero por alguna razón que ya eso sí se me escapa de mi conocimiento, terminamos con tres y ya para nosotros en castellano, estos dos son lo mismo. Estos son la cavidad y este saco extra, este apéndice que aumenta su capacidad. Pero si les llegan a ver en inglés el término auricle, no se refiere a la aurícula, sino a la orejuela. Para la aurícula se refieren como atrio, ¿ok? Eso es importante de reconocer para que no se confundan. Y obviamente también vamos a poder ver más estructuras, por ejemplo, la vena cava superior, podemos saberlo porque llega al atrio derecho. Luego podemos ver la zona del tronco pulmonar y el callado de la aorta. Y ya con eso hemos terminado la configuración externa. Entonces, ya hemos pasado de ver cómo es que veo el corazón desde afuera, o sea, si yo abro el tórax y me pongo a ver el corazón, eso es más o menos lo que iba a ver. Pero ahora ya vamos a ver cómo se ve el corazón por dentro. Entonces, vamos a seguir. Entonces, este corazón, habíamos dicho, tenía cuatro cámaras, ¿no es cierto? Tenía la aurícula derecha, que es esta de acá, va a tener el ventrículo derecho, que sería esta zona de acá, una aurícula izquierda y un ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, la aurícula derecha me va a traer la sangre desoxigenada que llega del cuerpo por medio de las cavas, luego pasa por la válvula, que es la válvula tricúspide, ya lo vamos a mencionar luego, no se preocupen, pasa de la aurícula al ventrículo y del ventrículo sale hacia las arterias, ¿no es cierto? En este caso, tronco pulmonar, ¿por qué se ve azul? Porque sigue siendo desoxigenada. La va a llevar hacia los pulmones para que se oxigenen y luego regresa como sangre oxigenada a la aurícula izquierda por medio de las venas. Este es el caso especial de las venas, que llevan realmente sangre oxigenada. Bueno, no completamente oxigenada, hay algo que se llama shunt anatómico, que en anatomía pulmonar van a ver que hay venas que desembocan en estas venas pulmonares, por lo tanto no es como que sea sangre 100% desoxigenada. Eso ya es algo de la anatomía pulmonar. De la aurícula izquierda pasa el ventrículo izquierdo y luego hacia la aorta, ya para el resto del cuerpo, que esto vendría a ser la circulación sistémica, y esto de acá vendría a ser la circulación pulmonar. La sistémica lleva sangre oxigenada a todo el cuerpo y la pulmonar lleva los residuos, la sangre desoxigenada, al pulmón para que justamente se oxigene.
llene y regrese y se cumpla el ciclo. Y al final vamos a hablar de sístole y diástole, porque ya incluso con esto podrían, si ustedes se ponen a auscultar, vamos a ver también focos auscultatorios, podrían realizar perfectamente diagnósticos de soplos cardíacos, pero ya eso es algo que podríamos ver luego en otra sesión, ¿no es cierto? Ya, ahora sí. Entonces, comenzamos con con el lado derecho. Vamos a ver primero la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Y aquí la aurícula derecha, mucha atención porque sí tiene bastantes cositas que mencionar. En la imagen vamos a tener una vista, podemos ver una vista lateral del corazón. Y el atrio derecho, si bien tiene una forma redondeada, podríamos decirlo, podemos dividirlo en 6 caras, como si fuera un dado, para organizarlo de una manera más sistemática. Una pared externa, una interna, una anterior, una posterior, una superior y una inferior. Entonces, primero, la cara externa, que es esta que se ha retirado, para ver justamente la propia cavidad, va a estar cubierta por estos músculos pectíneos, ¿ok? Por estos músculos pectíneos que podemos ver acá y que le dan esta superficie rugosa, trabeculada. Luego vamos a tener la cara medial, que es más lisa, como podemos ver, que está justo enfrente de la cara lateral. Y va a estar desde dónde a dónde. Va a estar hasta el septo interventricular, hasta el septo, perdón, septum membranoso de la parte, el septum membranoso, su parte atrioventricular. Luego vamos a ver que este septum membranoso tiene 2 partes específicamente, y lo vamos a ver más en un corte transversal. Entonces, aquí, ¿qué vamos a encontrar en esta cara medial? Vamos a encontrar aquí lo que es el tabique o septum interauricular, ¿ok? Tabique o septum interauricular. Básicamente es esta pared que me separa ambos atrios, ambos auriculares. Aurícula derecha de aurícula izquierda. Perfecto. ¿Y aquí qué más vamos a encontrar? En este septum, por ejemplo, vamos a encontrar lo que se conoce como fosa oval o fosa ovalis, que es básicamente un remanente de lo que embriológicamente, de lo que en el niño durante el embarazo era el foramen oval y que comunicaba ambos atrios. Aquí, en personas adultas sanas, debería estar cerrado, pero hay patologías en donde se mantiene abierto, por ejemplo. Y justamente acá, alrededor de la fosa ovalis, vamos a encontrar lo que es el limbo de la fosa oval, o también se conoce como anillo de Buysen, ¿ok? El famoso anillo de Buysen, que es lo mismo que el limbo de la fosa ovalis. Perfecto. Entonces, ya hemos visto la pared externa y la pared interna. Luego vamos a ver la pared posterior, por ejemplo. Podemos ver en esta pared posterior, que también va a ser lisa. Bueno, en realidad no podemos verlo mucho, se ve mejor acá. Acá podemos ver una parte de lo que se había seccionado, pero va a ser lisa, básicamente. No es rugosa, trabeculada como la pared externa. También es lisa como la pared medial. Y esta pared posterior, ¿qué vamos a encontrar acá? Acá vamos a encontrar una estructura muy importante que se conoce como cresta terminal o cresta terminalis, ¿ok? Esta zona que estamos marcando acá con una estela. ¿Y por qué es importante? De aquí vamos a ver un triángulo, porque bueno, ya lo vamos a ver en la siguiente slide, mejor no les adelanto nada. Básicamente, y en este se encuentra, por ejemplo, a nivel intermedio, esta se va a encontrar entre la desembocadura de ambas venas cavas, ¿ok? La vena cava superior y la vena cava inferior. Y es, aquí, por ejemplo, también a este nivel, como a la mitad, que no se ve normalmente en los atlas, pero si ustedes tuvieran un corazón sí podrían verlo mejor. Aquí, por ejemplo, quiere salir, pero no sale completamente. Es un tubérculo que se conoce como tubérculo interno. Pero en realidad no tiene mucha relevancia más que como curiosidad anatómica, así que tampoco es muy importante que se lo aprecien. No se preocupen. ¿Qué más vamos a encontrar en esta cara? Antes de pasar a la siguiente cara, en esta cara también encontraremos un espacio en donde desembocan tanto la vena cava superior y la vena cava inferior. O sea, los orificios en realidad son de la pared superior e inferior. Pero acá vamos a encontrar ¿qué cosa? El seno venoso de las cavas, ¿ok? Seno venoso de las cavas, o también llamado sinus vinalis. Es básicamente esta como concavidad, depresión, que va a estar superior e inferior respectivamente,
de lo que son las desembocaduras de las cavas. Luego también vamos a tener una pared anterior. Por ejemplo, aquí podemos encontrarla, en donde vamos a ver, ¿qué cosa? El orificio tricuspidio. Esta zona de acá es donde va a estar la válvula tricuspidia, ¿ok? Perfecto. La válvula tricuspidia. Es este aro, y que básicamente me separa a quién, a la aurícula derecha del ventrículo derecho. Y eso es todo lo que vamos a encontrar en la cara anterior, nada más, absolutamente nada más, solo el orificio con su válvula. Luego vamos a tener un piso o cara inferior, en donde vamos a encontrar qué cosa, el orificio de la vena cava inferior, ¿ok? El orificio de la vena cava inferior, y junto al orificio de la vena cava inferior, ¿qué vamos a encontrar? Su válvula, la válvula de la vena cava inferior, o también conocida como válvula de Eustaquio, ¿ok? Y también vamos a encontrar el orificio del seno venoso coronario, ese que estábamos mencionando antes, el orificio del seno venoso coronario, y al igual que el orificio de la vena cava inferior también tiene su válvula, que es la válvula de Tevesio o la válvula del seno coronario, del seno venoso coronario. ¿Qué más vamos a encontrar aquí? Ya bueno, en la cara inferior, en la pared inferior ya no vamos a encontrar nada, y en la pared superior, en el techo, básicamente encontraremos un orificio de la vena cava superior, y la entrada como que a la orejuela, ¿no? El orificio de la vena cava superior, que es por donde llega, y la entrada a la orejuela, que habíamos visto que era este saquito, este apéndice muscular, que le da mayor, ¿cómo decirlo?, capacidad al atrio en el caso de que la necesite. Y ahora sí, vamos a ver el triángulo de Koch, que es un reparo anatómico muy importante para nosotros porque nos va a ayudar a identificar una estructura clave, que no vamos a poder verla completamente porque en sí es morfología externa e interna, pero es muy importante que sepan estas relaciones. Entonces, va a estar delimitado por quiénes. Va a estar delimitado primero por el tendón de Todaro, ¿ok? Por el tendón de Todaro, que es la continuación de la válvula de la vena cava inferior, o también válvula de Eustaquio, como quieran llamarlo, y ¿de qué más? Del anillo fibroso, del anillo de Tevesio del seno coronario, ¿cierto? De la válvula de Tevesio del seno coronario. Entonces, el tendón de Todaro es la continuación de esas dos válvulas. Luego, ¿qué más? Vamos a encontrar cuál va a ser su otro límite del triángulo de Koch. El otro límite va a ser la válvula septal o medial, como quieran decirle, de la válvula tricuspidia. ¿Okay? Esa zona que estamos viendo ahí, que está señalada, esta de acá, es la válvula septal, y esta va a ser su otro límite del triángulo de Koch. Y por último, el orificio del seno venoso coronario. Bueno, acá va a depender mucho ya de lo que lean. Puede ser tanto el orificio del seno venoso coronario como de la propia válvula de Tevesio. Algunos cuentan como válvula de Tevesio, y vamos a usar, pueden usar cualquiera de las dos, pero al menos para la mnemotecnia, que utilizamos bastantes veces, toman en cuenta la válvula de Tevesio. Es básicamente, recuerden siempre eso: te beso, te escupo, te adoro. Válvula de Tevesio, la válvula tricuspidia, la válvula septal de la válvula tricuspidia, y te adoro de tendón de Todaro. Entonces, acuérdense de esa mnemotecnia para poder ver los límites del triángulo de Koch. Pero Renzo, ¿para qué me sirve saber dónde se encuentra este triángulo de Koch? Fácil. ¿Por qué? Porque es un reparo anatómico de suma importancia, porque en su vértice, ¿qué vamos a encontrar en su vértice? Vamos a encontrar al nodo aurículo ventricular o nódulo de Ashok-Tawara, ¿ok? Importante, que es un nódulo de la conducción cardíaca del corazón. Y bueno, por último, algo que no les mencioné en la lámina pasada era que en la parte superior de la cresta terminalis, en la unión de la desembocadura de la vena cava superior, también íbamos a encontrar un nódulo. Igual, en la estela, eso nos representaba un nódulo que es, o sea, no es como que ese sea un nódulo, sino profundo a él, vamos a encontrar el nódulo, que vendría a ser el nódulo sinusal, nódulo sinoauricular o nódulo de Katie-Flack, ¿no? Como quieran llamarlo. Pero normalmente le llamamos nódulo sinusal. Recuerden que estamos intentando dejar los epónimos de lado, pero se los menciono porque hay doctores que a veces los preguntan.
Entonces, de acá, ¿qué quiero que se lleven? Estas dos cosas. Que en el vértice del triángulo de Koch vamos a encontrar al nódulo atrioventricular, al nódulo atrioventricular o auriculoventricular, y que en esta zona, la zona más superior de la cresta terminalis, en donde desemboca, o sea, cerca de donde desemboca la vena cava superior, también va a ser un reparo anatómico para encontrar a quién, al nódulo sinusal. Obviamente estos son a profundo, no es como que esa zona señalada sea el nódulo, ¿ok? Perfecto. Y acuérdense también siempre de esta mnemotecnia: te beso, te besio, te escupo, tricuspidio, te adoro, tendón de total. Listo. Antes de pasar a lo que es ventrículos, sí me gustaría recordar un poco lo que son, hablar un poco de lo que son las trabéculas cavernosas que van a encontrar en ambos ventrículos, ¿no? O sea, que son básicamente proyecciones del miocardio, del músculo cardíaco, y le van a dar a los ventrículos este aspecto bastante accidentado, trabeculado que podemos ver aquí. Por ejemplo, vamos a tener tres tipos. Vamos a tener a las de primer orden, o también llamados pilares, ¿ok? Primer orden, o también llamados pilares, o incluso también se llama, que son básicamente los músculos papilares, ¿no? Y son estos que están, por ejemplo, señaladas con la flecha azul, y acá en el número 1, que son básicamente, que se caracterizan ¿por qué? Porque un extremo está en contacto con la pared ventricular y el otro va a estar, entre comillas, libre. ¿Por qué entre comillas? Porque en realidad se van a fijar a las válvulas, como podemos ver acá, ¿por medio de quiénes? Por medio de las cuerdas tendinosas. Estas de acá son las cuerdas tendinosas. Luego tenemos los de segundo orden o puentes, que son llamados así, porque, porque ambos extremos van a estar pegados a una pared. Puede ser tanto una pared de un lado o a la misma pared de la zona, pero la cosa es que la parte media esté libre, suspendida, y que le da este clásico aspecto de puentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos ver esta acá, podemos ver esta acá. Y por último, las de tercer orden, o también se les conoce como columnas, las cuales básicamente todo su cuerpo va a estar adherido a la pared de los ventrículos, como podemos, por ejemplo, ver aquí en la flecha verde, ¿no es cierto? Entonces, acuérdense de esos tres. Primer orden o pilares, que son los músculos papilares. Luego tenemos los de segundo orden o puentes, que, o sea, los lados están pegados a la pared, pero el medio es suspendido. Y los de tercer orden o columnas, que todo el cuerpo de la trabécula carnosa está pegada a la pared del ventrículo. Hablaremos un poco entonces ahora del ventrículo derecho. Ahora sí, una vez visto eso, hablemos del ventrículo derecho. Primero hay que darnos cuenta que el ventrículo derecho va a tener, podemos ver acá, paredes más delgadas a comparación de cuando veamos el ventrículo izquierdo, y a su vez la cavidad va a ser más amplia, ¿ok? En el ventrículo izquierdo vamos a ver que es mucho más grueso, pero la cavidad es más pequeña. Entonces, aquí señalado por las flechas azules, por ejemplo, vamos a ver una gruesa cresta muscular, ¿ok? Una gruesa cresta muscular que es llamada cresta supraventricular, o también se le conoce como supramarginal, o incluso se le llama, en algunos lados lo van a encontrar como espolón de Wolff, ¿ok? Y que me separa la pared trabeculada de lo que es la porción lisa de la entrada, de la entrada del tronco pulmonar, que es lo que mencionábamos que se conocía como cono arterioso, ¿ok? Cono arterioso o infundíbulo, que es esta zona que es lisa en el ventrículo derecho, que es básicamente como el intermedio entre la propia cavidad y lo que es el tronco pulmonar y sus válvulas. Y si se dan cuenta, por ejemplo, este sería un pilar de segundo orden. ¿Qué más podemos ver aquí? Por ejemplo, este cono arterioso infundíbulo, a diferencia del resto del ventrículo, va a tener, como hemos dicho, paredes lisas, que vendría a ser la salida de este tronco pulmonar. Podemos encontrar aquí el orificio de la arteria pulmonar con su válvula pulmonar y sus valvas, que ya vamos a mencionar un poco más adelante. En la cara medial, ¿qué vamos a encontrar? Por ejemplo, en la cara medial vamos a encontrar lo que es el tabique interventricular, este de acá. O sea, básicamente el tabique interventricular va a ser la pared medial
que me lo separa del ventrículo izquierdo. Y algo muy importante de identificar en los ventrículos son los músculos papilares, ¿ok? Que pueden bifurcarse o incluso hasta trifurcarse, pero que siguen siendo un solo músculo. Por ejemplo, vamos a tener el músculo papilar anterior, el músculo papilar anterior, que es este que podemos ver acá, o también podemos ver el músculo papilar inferior o músculo papilar posterior, ¿ok? E incluso también podemos encontrar a otro, que es este de acá, que es el músculo papilar septal, pero que este tiene un nombre que tal vez alguno de ustedes lo ha escuchado, que lo conocen también como músculo de Lancisi o pilar de Luschka. Entonces, en el ventrículo derecho tenemos esos tres músculos papilares que quiero que se acuerden bien. El anterior, el posterior y el músculo papilar septal, que son básicamente, que es el pilar de Luschka. Y si se acuerdan del slide anterior, estos músculos papilares son, ¿qué cosa? Trabéculas carnosas de primer orden. Acuérdense de eso. Trabéculas carnosas de primer orden. Y por ejemplo, acá también podemos encontrar las trabéculas carnae, ¿ok? Que podemos ver en realidad podemos verlos en la mayoría de los tipos. Donde sí no vamos a encontrar trabéculas carnosas son en las aurículas. Acuérdense de eso. ¿Qué más podemos ver aquí? Por ejemplo, ya. Acá, por ejemplo, también podemos, algo interesante, es que el músculo papilar anterior, aunque es un pilar de primer orden, no va a nacer de la pared del ventrículo, sino de una estructura llamada trabécula, trabécula septomarginal, que es esta que podemos ver acá, trabécula septomarginal, o también se le conoce como fascículo arqueado o banda moderadora. ¿Y por qué les digo acá? Que es un pilar de segundo orden, por si acaso. ¿Por qué les menciono esto? Porque la banda moderadora cobra importancia, ya que conduce parte de la rama derecha del haz de His, ¿ok? Si les mencionan trabécula septomarginal, banda moderadora o fascículo arqueado, ¿cuál es la importancia de esta? Les van a preguntar, siempre preguntan en los exámenes. La importancia es que por aquí conduce parte de la rama derecha del haz de His, que se va hasta el músculo papilar anterior, pero eso ya es parte del sistema de conducción cardíaca que ya escapa de este módulo, ¿no? Si no sería muy extenso. Pero acuérdense de esa relación porque siempre la preguntan, siempre la preguntan. Banda moderadora, fascículo arqueado, trabécula septomarginal, ¿qué pasa? Parte de la rama derecha del haz de His. Luego el atrio izquierdo. Vamos a hablar un poco del atrio izquierdo, que forma la mayor parte de lo que habíamos dicho, la base del corazón, ¿no? En este atrio, de paredes lisas, entre los pares de las venas pulmonares, porque habíamos dicho que aquí desembocan las 4 venas pulmonares, ¿cierto? Acá podemos ver algunas, no todas. Podemos ver, por ejemplo, la vena pulmonar superior derecha. Este vendría a ser izquierdo, mira, acuérdate, pa, y porque estamos viendo las venas pulmonares, ¿no? Este es el lado derecho, lado izquierdo. Acá lo estamos abriendo como un libro, entonces este es lado izquierdo, lado derecho. Entonces sería vena pulmonar superior derecha, superior izquierda, inferior izquierda, y la inferior derecha no la podemos ver. Y estas venas pulmonares van a carecer de válvulas, ¿ok? O sea, no tienen válvulas. Luego tenemos la cara externa con una entrada. Esta cara externa va a tener una entrada hacia la orejuela izquierda, que es la que podemos ver aquí. Esta de acá va a ser la orejuela izquierda, este saquito muscular, y aquí podemos ver la entrada, ¿no es cierto? Tiene una forma tubular, es musculosa, vamos a va a ser trabeculada por lo mismo de los músculos pequeños que mencionamos. Básicamente la podemos ver acá, acá, y acá no se puede ver, pero por acá está la entrada, ¿no? Esta es la orejuela, y aquí debería estar la entrada. Entonces, en la cara medial que va a estar dada por el tabique interauricular, ¿ok? El tabique interauricular, que acá, por ejemplo, es básicamente, bueno, sería esta parte de acá, no lo podemos ver, sería esto de acá, ¿no? Básicamente la pared medial. Todo eso es el tabique interauricular porque me lo separa de la otra aurícula. Y aquí también vamos a poder ver qué cosa, la fosa oval o fosa ovalis, ¿no es cierto? La fosa oval o fosa ovalis, que también podríamos ver en la aurícula derecha, junto con la válvula del foramen oval.
junto con, junto con la válvula del foramen oval. Entonces, hemos visto lo que es la orejuela, las venas, la fosa ovalis, que también se podía ver en el otro lado, el septum interauricular, lo que es la válvula del foramen oval. Luego también en la cara anterior, vamos a tener una protuberancia que está a estar dada por el origen de la arteria aorta y el tronco pulmonar. Vamos a tener también una cara posterior superior, en donde desembocan las venas pulmonares que ya mencionamos, y un piso o cara inferior, en donde vamos a encontrar el orificio bicuspidio. ¿Por qué se llama bicuspidio? El orificio bicuspidio es porque acá va a estar la válvula mitral, que también se conoce como válvula bicuspidia. ¿Por qué esta tiene el nombre de bicúspide y la otra tricúspide? Por el número de valvas, ¿no? La tricuspidia tiene 3 valvas, la bicuspidia o mitral tiene 2 valvas. Mitral del lado izquierdo, tricuspidio del lado derecho. Acuérdense bien eso. Ya para acabar con lo que son las cámaras cardíacas, poder pasar luego a lo que ya son a lo que ya es las, las partes de las válvulas, para dejar las cámaras y pasar a las válvulas, vamos a encontrar, por ejemplo, en el ventrículo izquierdo, ¿qué podemos ver? En el ventrículo izquierdo podemos ver que las paredes del ventrículo izquierdo son mucho más gruesas que las del lado derecho, ¿no? Pero la cavidad va a ser mucho menor. ¿Por qué es esto? Porque el ventrículo izquierdo va a soportar una presión mucho mayor a la circulación sistémica y por lo tanto el músculo termina hipertrofiando. ¿Qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar el tabique o septum interventricular, que ya saben, que separa ambos ventrículos y que tiene un aspecto bastante trabeculado, ¿no? Pero también vamos a tener a 2 músculos papilares de primer orden, también llamados pilares. ¿Cuáles van a ser? El anterior y el posterior, ¿ok? El músculo papilar superior, posterior o anterior y el papilar inferior o posterior. Si les preguntan, recuerden, los músculos papilares son ¿qué? Trabéculas carnosas de primer orden. ¿Por qué eran de primer orden? Porque un lado está la pared y el otro hacia estas cuerdas tendinosas de las válvulas. Perfecto. Acá solo para terminar, acá para mostrarles lo que es el vestíbulo aórtico. ¿Qué es el vestíbulo aórtico? Es exactamente igual que lo que era el infundíbulo en el otro lado, pero acá es igual, liso, y se conecta ¿con quién? Con el orificio de la aorta y la válvula aórtica. Perfecto. Aparte de eso, también podemos encontrar acá, ¿cómo sabemos que es la aorta? Porque hay estos agujeritos que son básicamente los orificios de salida de las arterias coronarias. Eso solo para que lo sepan, lo vamos a revisar igual ahorita en las válvulas. Un poco ya para terminar esta parte, aprovechar que estamos viendo el ventrículo izquierdo para mencionarles que este tabique interventricular va a tener 2 porciones, una porción muscular y una porción membranosa. Este vendría a ser el ventrículo izquierdo, podemos verlo, más musculoso, menos grande, ventrículo derecho, y aquí sería la aurícula derecha. ¿Por qué les menciono esto? Porque la parte muscular separa ventrículos, pero la porción membranosa me separa tanto ventrículo derecho con ventrículo izquierdo como con la aurícula derecha. Y es que incluso la podíamos ver, acá por ejemplo lo podemos ver aquí, que es básicamente, si se acuerdan, esta es la aurícula derecha, estaríamos aquí, este sería el tendón de Todaro, ¿no es cierto? Este sería el tendón de Todaro, este es el orificio del seno coronario, y esta es la válvula septal. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo el triángulo de Koch, ¿no es cierto? Acá en el vértice deberíamos encontrar el nódulo sinoauricular, y a ese nivel podíamos ver también el septum membranoso, la parte aurículo-ventricular. Perfecto. Y ahora sí, válvulas cardíacas, ya hemos mencionado esas 4. Vamos a ver que son 2 tipos. Válvulas aurículo-ventriculares, que van a ser la mitral y la tricuspidia, que me separan aurícula con ventrículo, obviamente, y las semilunares, que son la pulmonar y la aórtica, y que me separan las arterias de los ventrículos. ¿Cómo nos podemos acordar de esto? Por ejemplo, hay una mnemotecnia que está en inglés, que es try pulling my aorta, que es básicamente tricuspidia, pulmonar, mitral, aórtica, ¿ok? Esas 4, nunca se olviden, las vamos a repasar al toque. Antes de ver el esqueleto fibroso del corazón, súper rápido, las fibras musculares del corazón, o sea, se fijan, necesitan un lugar a donde fijarse, ¿cierto?
Y para eso está este esqueleto fibroso. Se va a formar de 4 anillos que rodean los orificios de las válvulas. Vamos a tener un anillo pulmonar, un anillo aórtico, un anillo fibroso izquierdo, que es básicamente para la válvula mitral, y un anillo fibroso derecho, que es para la válvula tricuspidia, ¿ok? Vamos a tener, aparte de estos anillos, vamos a tener trígono, que son estas zonas de acá donde se conectan. Vamos a tener un trígono fibroso, derecho, y un trígono fibroso izquierdo, ¿ok? Perfecto. Luego, aparte de estos trígonos, vamos a tener algunas porciones de los tabiques interatrial e interauricular. Por ejemplo, tenemos esta porción membranosa del tabique interatrial y la porción membranosa del tabique auriculoventricular. Y aparte, ya solo como exquisitez, por ejemplo, aquí podemos ver lo que es la apertura para el haz de His. Y es que esta va a ser la única conexión, y ojo con esto porque a veces también lo preguntan, es la única conexión eléctrica entre el atrio y el ventrículo. Entonces, las funciones del esqueleto fibroso, ¿cuáles van a ser? 1. Mantiene permeable los orificios. 2. Proporciona inserción a las válvulas y a los músculos. Y por último, que es la 3, y la 4 es que funciona como aislante eléctrico, ¿no es cierto? Va a separar esta conducción eléctrica de las aurículas y los ventrículos. ¿Cuál va a ser la única conexión? El haz de His, que va a pasar por esta apertura para el haz de His. Y ahora sí, ya estamos acabando, chicos, no se preocupen, si les ha parecido un poco pesado, en realidad es bastante. En realidad, normalmente se divide en 2 clases. Y básicamente podemos ver las válvulas. Las válvulas auriculoventriculares habíamos dicho que eran 2. La tricuspidia, que va a tener 3 válvulas, una válvula anterior, una válvula posterior y una válvula derecha o auriculoventricular, como quieran llamar. Y luego vamos a tener la válvula mitral o válvula bicuspidia, que sería en donde, en el lado izquierdo. Va a tener, como dice su nombre, 2 válvulas. Una válvula anterior y una válvula posterior. También van a encontrar, por ejemplo, las que les llaman válvulas u hojas comisurales, que en realidad no pertenecen a ninguna de las dos, o podríamos decir que pertenecen a ambas, y que básicamente es como que la intersección entre ellas, ¿no es cierto? Luego, en las válvulas semilunares, entonces, habíamos dicho, estas auriculoventriculares, el nombre lo dice todo, ¿no? Conectan, bueno, no, más que conectan, separan a las aurículas de los ventrículos para que cuando esté pasando la sangre y se cierren, no los venza la presión. Mientras que las semilunares van a ser las que me separen a los ventrículos de mis respectivas arterias. Por ejemplo, también vamos a tener 2. La válvula aórtica, que tiene 3 hojas, va a tener 2 posteriores, que son la izquierda y la posterior, y una anterior, que es la derecha, ¿ok? Entonces, 3 válvulas, vamos a tener 2 posteriores, una anterior. ¿Por qué se llaman semilunares? Porque tienen esta forma cóncava, que es como que de semiluna, ¿ok? Ok, entonces, que es básicamente estas 3 válvulas. Y en la válvula pulmonar también vamos a tener 3, pero ahora ya no son 2 anteriores, ya no son ahora 2 posteriores y una anterior, sino ahora son 2 anteriores y una posterior. Vamos a tener las anteriores, que son, las anteriores que son, por ejemplo, la anterior y la derecha, y la izquierda vendría a ser la más posterior. ¿Ok? Eso es cuando ya lo ponemos al corazón en un plan anatómico. Y estas válvulas semilunares, aquí podemos ver a la válvula aórtica. De nuevo, ¿cómo sabemos que es la válvula aórtica? Por los orificios del nacimiento de las arterias coronarias. Pueden ver cómo es que estos orificios ya nos dicen completamente en dónde estamos. Y como pueden ver, hay como unos saquitos en cada válvula, ¿no? Esto es igualito también en la arteria, en la válvula pulmonar. Y son estos senos aórticos o senos de Valsalva. En el caso de la parte de estas válvulas, también podemos encontrar estos pequeños como bolitas, como nódulos, como tubérculos,
que los conocemos como nódulos de Arancia. Y esto también lo van a tener las válvulas semilunares pulmonares, pero en el caso de las pulmonares se llaman nódulos de Morgan, ¿ok? Y ya para acabar, por ejemplo, hemos hablado entonces ya de la configuración externa, la configuración interna, pero ya extrapolándolo un poco a lo que es la parte clínica, aunque ya hemos visto también un poco de imágenes, ya con esto podemos saber un poco los focos de auscultación cardíaca, ¿ok? Porque cada una de estas válvulas que hemos mencionado va a tener una zona en donde nosotros vamos a auscultar para poder escuchar esa válvula. ¿Y a qué me refiero? A que, por ejemplo, esta de acá, en el segundo espacio intercostal derecho, en el borde esternal derecho, es ¿qué cosa? El foco aórtico. Y su nombre lo dice todo, ¿no? Si yo escucho aquí, el sonido que voy a escuchar se va a reflejar sobre todo de lo que es la válvula aórtica. Entonces, si yo escucho un soplo a nivel del foco aórtico, lo que me está diciendo es que la válvula afectada es la válvula aórtica. Y en el caso de la válvula aórtica es especial porque va a tener dos focos, el foco aórtico y el foco aórtico accesorio o de R, que ya lo vemos en el lado, en el borde external izquierdo, en el lado izquierdo, a nivel del tercer espacio intercostal izquierdo, ¿ok? El foco aórtico es el único que está en el lado derecho. Luego vamos a tener, por ejemplo, el foco pulmonar, que va a estar en el segundo espacio intercostal izquierdo, en el borde external izquierdo. Luego vamos a tener al foco tricuspidio, que puede estar tanto en el cuarto como en el quinto. No me refiero a que puede estar, sino que normalmente un buen clínico, probablemente cuando lleven semiología o si ya llevaron, les deben haber dicho que el foco tricuspidio se suele auscultar tanto en el cuarto como en el quinto espacio intercostal izquierdo, si lo que quieres es escuchar bien la válvula tricuspidio. Y por último tenemos el foco mitral, que va a estar en la línea medio clavicular a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo. Y va a reflejarme que el foco mitral. Entonces, ya con esto, con todo esto, y para acabar, vamos a hablar de la función del corazón. Lo hemos dejado al final justamente porque quería que ya tengan toda la anatomía en su cabeza para que puedan entender al 100% de esto. Y es que incluso si entienden esto, ya podrían ver bien cosas de semiología. ¿Por qué? Porque vean, miren, habíamos hablado de una circulación sistémica y una circulación pulmonar, ¿no? De la circulación sistémica, la sangre desoxigenada va a llegar hacia la aurícula derecha. De la aurícula derecha, que viene por la cava superior y la cava inferior, de la aurícula derecha va a pasar el ventrículo izquierdo. Pero ¿quién tiene que abrirse? Para esto se tiene que abrir la válvula tricuspidia. Acuérdense, estamos en el lado derecho. Entonces, este proceso que pasa de aurícula a ventrículo se conoce como diástole, ¿no es cierto? Diástole. Entonces, ¿cómo tiene que estar la válvula tricuspidia en la diástole? Tiene que estar abierta. Y una vez que pasa del ventrículo por medio de la sístole, que es cuando ya se va a contraer el ventrículo para expulsar la sangre, para evitar la sangre, va a pasar del ventrículo hacia la arteria, en este caso al tronco pulmonar, que se divide en las arterias pulmonares. Y acá, ¿qué vamos a encontrar? Los va a separar la válvula pulmonar que ya hemos mencionado. Entonces, en la sístole, ya, vamos a poner, en la diástole se abre, tiene la tricuspidia, y de aquí vamos a poner la otra, tricuspidia. Mientras que en la sístole se abre, tiene la pulmonar. Vamos a ver. Entonces, ya vamos del lado derecho, ¿no? Ya se va el pulmón, perfecto, se oxigena y luego regresa hacia el corazón, hacia la aurícula izquierda por medio de las venas pulmonares. Llega aquí la sangre ya oxigenada, no al 100% por lo que habíamos dicho del shunt pulmonar, pero llega la sangre oxigenada del pulmón. Y pasa de la aurícula al ventrículo izquierdo por medio de quién, o sea, ¿a quién atraviesa? A la válvula mitral. Entonces, durante la diástole, en el lado izquierdo, ¿quién tiene que estar abierta? La válvula mitral. Y luego, el ventrículo se contrae y la eyecta hacia la aorta ya para que pase hacia todo el resto del cuerpo y para eso tiene que abrirse ¿quién? La válvula aórtica. ¿Y por qué les digo esto? Porque, ¿esto qué significa? Si en la diástole estas dos están abiertas, estas tienen que estar cerradas, porque si no la sangre se saldría, ¿no? Mientras que en la sístole,
cuando las semilunares están abiertas, las aurículos ventriculares tienen que estar cerradas, porque si no la sangre se regresaría. Eso es regurgitación. Y ya con esto, o sea, literalmente con esto, por si acaso, el cierre de las aurículos ventriculares forma lo que es el primer ruido, o S1, y el cierre de las semilunares me va a formar lo que es el S2, ¿ok? El segundo ruido cardíaco. ¿Por qué les menciono todo esto? Si estamos viendo anatomía. Porque si ya sabes la anatomía, sabes cuándo se tienen que cerrar, cuándo se tienen que abrir, y ya te sabes incluso los focos de auscultación cardíaca, tú perfectamente podrías identificar a qué corresponde cada soplo cardíaco que podrías auscultar en un paciente. Por ejemplo, nosotros hacemos un taller bastante chévere de soplos cardíacos con algunos casitos y audios que si quieren, o sea, lo mencionan y lo podemos programar, pero incluso con esto, incluso si estás en segundo ciclo, tú podrías perfectamente diagnosticar soplos cardíacos. Y bueno, la otra función del corazón es básicamente la síntesis del péptido natriurético atrial, que es una hormona que liberan los miocitos auriculares, o sea, las células musculares de las aurículas, que va a servir para distintas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, produce vasodilatación, disminuye la reabsorción renal de sodio, pero eso ya es más de fisiología, y esta es básicamente la función principal y que todos conocemos del corazón. Entonces, bueno, creo que estamos justos con la hora. Muchas gracias por la atención, sé que debe haber sido un poco pesado. Esto solo para mencionarles que la academia en donde enseño, en donde enseñamos bastantes cursos de ciencias básicas, está de aniversario. Si quieren, pásense por el Instagram porque va a haber, hay varios talleres chéveres con médicos ya sobre la carrera, o sea, la vida de carrera, y van a haber algunos sorteos. Entonces, eso sería al menos todo por mi parte, por la clase de hoy. Espero les haya gustado, espero lo hayan entendido también. Y me parece que ahorita, Brigitte, tenemos un Kahoot, que espero que les vaya bien, chicos. Espero haber hecho las preguntas fáciles. Si han atendido, creo que sí van a poder manejarlas. Hay una que otra que podría estar un poquito difícil, pero en general están regular. Sí, supongo que regular. Espero no haberlo puesto muy difícil. Va a ser divertido. Entonces, Brigitte, no sé si quieres decir algo, alguien quiere preguntar algo, pasamos Sí, al Kahoot. sí, Renzo. Primero agradecerte por tu muy grandiosa presentación. Ahora pasamos a unos breves minutos de preguntas. Por si los chicos tienen alguna duda, pueden levantar su mano. Recuerden que este es un espacio seguro donde podemos conversar y prepararnos en miras pues, de los exámenes finales que ya se vienen en nuestra universidad, especialmente la Universidad San Martín de Porres. Así que chicos, cualquier duda la pueden colocar en el chat. Hay algunas frases. Anímense, chicos, si no, ¿qué libro? A ver, por ejemplo, yo, al menos cuando llevé anatomía en mi universidad, el principal era el PRO. Pero debo admitir que, o sea, el PRO lo leí, pero es bastante simple. Creo que a mí me gustó bastante a mí me gustó bastante uno que ya lo descubrí después de que llevé anatomía, que también es anatomía clínica, que es el Moore. A mí me gustó bastante, es bastante resumido, te dice bastantes cosas fijas y me gusta bastante que al final te pone casitos para que los relaciones con la clínica. Porque al menos yo, no sé si alguno de ustedes aquí esté más orientado a las partes quirúrgicas, a mí me gustaría seguir más una parte clínica, entonces a mí me pareció mucho más interesante el libro de Moore. Voy a escribirlo, por si acaso. El libro de Moore, de anatomía clínica, pero aquí hay que tener sus cositas, ¿no? Porque tienes que ver bien cuál es tu libro base, porque hay dos escuelas normalmente. La americana y bueno, no sé si española específicamente, europea, ¿no? Y a veces difiere un poco, pero en general a mí me gusta mucho el Moore, pienso que es bastante bueno. Ahora, si a alguno de ustedes le gusta más lo que es anatomía descriptiva, la parte de quirúrgica, en plan, si yo corto esto, ¿qué voy a ver? Si corto más profundo, ¿qué voy a ver? El LATARJET. No, el Netter, obviamente el Netter no está en discusión. El LATARJET, me refiero a para descriptiva, el Netter no está en discusión, el Netter es un atlas que yo creo que no le debería faltar a nadie, porque tú lees tu teoría y tú revisas tu Netter para saber qué está haciendo, ¿no? Y ya si quieres ir más allá del Netter, puedes leer el Yokoshi.
que es básicamente anatomía. Voy a prender mi cámara ya que ya acabamos y no va a diferir nada. Pueden leer el Yokoshi, que es básicamente un libro de anatomía cadavérica. Yo lo recomiendo leer después de que ya estudiaste del NET. Como que ya me sé el NET, lo puedo, como está con colorcitos, ya yo puedo saber, yo me sé todas las partes del NET, ya ciérralo y abre tu Yokoshi, y ahí vas a saber realmente cuánto aprendiste de lo que has podido leer. En neuroanatomía, espero haberte ayudado, Sebastián. Y por ejemplo, en neuroanatomía, que también es otro de los capítulos que me gustan enseñar, yo también recomiendo el que es, se me acaba de ir el nombre, pero el que es un libro de fotografía, el Nolte, voy a poner, Nolte, que es básicamente, tiene un libro de teoría y un libro de laboratorio, que es muy bonito porque les ponen imágenes reales y luego les ponen sobre esa imagen, dibujan para que ustedes puedan identificar todas las partes. Es solo de neuroanatomía, pero si les interesa, es muy bueno, o sea, recomendadísimo, la verdad. Entonces yo recomiendo eso. Moore para teoría, Netter no está en discusión, y ya si quieres un poco, o sea, si quieres practicar como que en algo más real, puedes usar el Yokoshi y en neuroanatomía el Nolte. O sea, yo recomiendo eso. De teoría, yo me quedo sí o sí, la verdad, con el Moore. Al menos a mí, o sea, para mí es uno de los más sencillos y mejor, y que te dan más información de los libros de anatomía clínica. No sé si tienen alguna otra pregunta, chicos. Bueno, parece que no. Entonces, no sé, Brigitte, si... Igual les voy a dejar mi número, o bueno, tienen también mi Instagram, pero también les voy a dejar mi número por si alguien quiere. Uy, se me fue. Por si alguien que tiene alguna pregunta, quisiera saber algo más, quiere información de la academia, Bizancio, o incluso de alguna otra ponencia que les gustaría que realicemos, me avisan y ya yo les respondo. Ahorita, por ejemplo, si pueden, entren al Kahoot para que hagan sus preguntas y a ver si he podido dejarles algo en esta clase, ¿no? A ver qué tal les va. Exactamente, chicos, ya lo dijo nuestro compañero. Pueden ingresar al pin que les estoy dejando en el chat. Es 527229. Son 10 preguntas en el Kahoot. Al finalizar yo les estaré colocando en el chat también del Zoom el link del pase de lista final para que con ello puedan completar su asistencia y puedan ser acreedores pues, de su certificado de asistencia. Esperamos unos minutos a que se conecten nuestros compañeros para comenzar el Kahoot. Brigitte, por ahí creo que están diciendo si hay aprobación. Creo que no hay, o sea, es solo para divertirse, ¿no? Creo que no hay impacto aprobatorio. Renzo, ¿se me escuchó? Creo que mi micrófono estaba apagado. No se escucha. ¿No se me escuchó? Bueno, les decía que sí, efectivamente. La dinámica del Kahoot es justamente para reforzar la memoria
La toma del pase de lista inicial y final es lo que vale en realidad para recibir el certificado de asistencia. Esperamos un minuto más para comenzar el Kahoot, chicos. Bueno, y mientras estamos esperando, te voy a dejar igual las cuentas de Instagram de, de la SOCIEM, de la San Martín de Porras, de la San Martín de Porras, perdón, de la academia en donde enseño, que es Vistancio, y de mi cuenta también. Y un link de Telegram, que es de Vistancio, donde normalmente hacemos preguntas, mandamos material. También quería dejarles a modo de regalo, porque a alguien le gusta también la neuroanatomía, un mini manual que hemos hecho en nuestra academia, que es de áreas de Brodmann, que espero que les guste. Está, yo creo que bastante chévere. Está resumido, es una tablita con imágenes, por si a alguien de ustedes les interesa, ¿no? Igual se los dejo acá para que lo puedan tener por el chat de Zoom. Muchísimas gracias, Renzo. Recuerda que también durante la pequeña trivia que vamos a realizar, puedes realizar cualquier comentario si lo crees pertinente. Al finalizar la trivia, chicos, estaré colocando el pase de lista final en el chat. Muchos éxitos. Bueno, creo que eso estuvo bastante fácil, ¿no? Parece que todo se fue bien. No, ahí, me parece, no corro bien, pero la F creo que más bien se refería a la capa más exterior del pericardio, no del corazón. Es fácil, por eso algunos se han confundido y han puesto, y no han puesto, bueno, no han puesto la otra, ¿no? Bueno, aquí parece que sí se han equivocado bastante. La cara pulmonar derecha, acuérdense, no es del ventrículo derecho, sino del atrio derecho. Acuérdense que dijimos que era esta pequeña cara, incluso algunos lo consideraban como parte de la cara anterior, y en vez de 4 caras le ponían 3. Entonces, para el futuro, acuérdense, cara pulmonar derecha, atrio derecho, no ventrículo, aurículo.
No, pero yo creo que no lo has puesto siguiente. Sí, Renzo, ¿deseas acotar algo? Ah, no, o sea, creo, bueno, acá la respuesta ya es en Simpson, ¿no? ¿Dónde está la trayectoria del efecto marginal? En el ventrículo derecho. Está bien, no sabía si se me había colgado o ya lo había pasado. Perfecto. Ya, aquí sí es importante que esto quede claro. Acuérdense, la trabécula septomarginal, o también llamada fascículo arqueado, o también llamada banda moderadora, es importante porque aquí va a pasar la rama derecha de las ventrículas. ¿Sí? Creo que la mayoría ha puesto nódulo auriculoventricular, fácil se están confundiendo con lo que habíamos dicho del vértice del triángulo de Koch, pero el triángulo de Koch va a estar ¿en dónde? En la aurícula derecha, ¿ok? Esta trabécula septomarginal, y creo que incluso fue una pregunta anterior, no me acuerdo, va a estar en el ventrículo derecho, ¿ok? No se confundan con eso. Nódulo aurículo ventricular, aurícula derecha, rama derecha de aquí, ventrículo derecho. Bueno, ahí solo había que ver dónde estaba la punta y podía ver que las venas pulmonares llegaban, ¿no? Entonces, no era aurícula derecha, sino aurícula izquierda. Acuérdense de eso. Porque decía incorrecto, tal vez habían visto otro, ¿no? Bien, más o menos. Acuérdense, chicos, trabéculas carnosas son solo de ventrículos, no aurículas. Las aurículas no van a haber trabéculas carnosas. Pero bueno, eso está sencillo, solo vean la imagen y deberían sacarlo. Bueno, eso sí quería que quede claro, acuérdense. Aurículos ventriculares, mitrales y costillas, como deben estar en las sístoles cerradas, ¿ok? Porque si están abiertas, la sangre se regresa a la aurícula y eso me va a generar ya una patología y cuando lo ocultes con tu estetoscopio vas a encontrar un soplo.
¿Ok? Acuérdense de eso. Y bueno, creo que esa era la última, ¿no, Brigitte? Y Renzo, hemos terminado con la trivia. Les estoy colocando, chicos, en el chat el pase de lista final para que lo puedan completar y con eso culminar su asistencia. Agradecemos a todos por su participación y en su interés por aprender cada día más y ser mejores médicos. Muchísimas gracias, Renzo,